un soldado que se quitó la vida dentro de la residencia del presidente de Argentina. Casos de grooming que terminaron de la peor manera posible y crímenes tan aberrantes que vas a desear no haber escuchado nunca hablar de ellos. El lado oscuro del internet en Argentina es muy oscuro, perturbador y siniestro a otro nivel. Este fue un video increíblemente difícil de hacer. No perdamos tiempo. Empecemos ahora mismo con esto. Son las 5 de la mañana del 16 de diciembre de 2025. En la quinta presidencial de Olivos, una de las residencias oficiales más custodiadas de Argentina, hay un soldado de guardia. Se llama Rodrigo. Tiene 21 años. Viene de la provincia de Misiones, al noreste del país. Es granadero. Y esa madrugada, en su puesto de guardia, Rodrigo se quita la vida con su propio fusil. Oficialmente fue un suicidio, pero había algo más, mucho más. Y lo que se descubrió después es, honestamente, de las cosas más perturbadoras que vas a escuchar en mucho tiempo. Porque Rodrigo no llegó a ese momento solo, lo llevaron ahí, paso a paso, con mensajes, llamadas y mentiras muy bien armadas. Rodrigo Andrés Gómez era soldado voluntario del ejército argentino. Formaba parte del escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, que es básicamente la unidad de élite encargada de custodiar la residencia presidencial. Ser granadero no es algo que cualquiera logra, requiere dedicación, disciplina, compromiso. Era un joven de provincia que había elegido servir a su país. Su familia lo describía con orgullo. Y como cualquier joven de 21 años, también usaba el celular. También descargaba aplicaciones. También, en algún momento, quiso conectar con alguien. Eso fue todo lo que necesitaron para destruirlo. Todo empieza con una aplicación de citas llamada Evermatch. Rodrigo entra, como entra cualquiera, sin sospechar nada. Ahí aparece un perfil. El nombre era Julieta Ayelén Cardoso. Fotos, descripción, todo. Una chica común, aparentemente. Rodrigo empieza a escribirle. La relación avanza. Mensajes de ida y vuelta. Nada escandaloso, nada fuera de lugar. Lo que Rodrigo no sabía es que del otro lado no había ninguna Julieta. Había un preso, o varios, operando desde una celda en la cárcel de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires, con un teléfono que, en teoría, no tendría que haber estado ahí. Este era el primer paso de una trampa que ya tenían ensayada. Una trampa que habían tendido docenas, quizás cientos de veces antes. Cuando la relación virtual estaba lo suficientemente avanzada, llegaba el golpe. De repente, Rodrigo recibe un mensaje de audio. Era una mujer, histérica, furiosa. Degenerado, ¿quién te pensás que sos para mandarle eso a mi hija? Ya me estoy yendo a hacerte la denuncia, ya. ¿Qué pasa? Mira, estoy degenerado las cosas que le está mandando a mi hija. 17 años tiene mi hija, ya me voy a hacerte la denuncia. Esto en la jerga de los investigadores se llama el audio del terror. Es el momento en que la víctima entra en pánico total. Y ahí, justo ahí, aparece el siguiente personaje, un policía. Bueno, alguien que decía ser policía. Se presentó como un efectivo de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Dijo que ya había tomado conocimiento de la denuncia, que había una investigación abierta, que Rodrigo estaba en serio problema. Buenos días, señor Gómez Rodrigo. Me presento, acá te habla Matías Navolconti, subteniente a cargo del Servicio de Investigaciones contra la Pedofilia Infantil Cibernética y Trata de Personas. Mirá, Gómez, en la oficina de enfrente tengo la madre de una menor de edad radicándome una denuncia en tu contra. Si me tomo la molestia de mandarte este audio porque te encuentro bastante complicado en la causa que se te está imputando. Tengo el dispositivo de la menor conectado a una PC, por lo cual se pudo haber recuperado todo tipo de fotos, archivos y conversaciones borradas de tu parte, lo cual te comprometen un montón. Te pido que te hagas una ventana horaria y te comuniques conmigo. Si no, de lo contrario, vamos a terminar de escribir la causa y mandarla directamente a la fiscalía que se encuentra de turno. Y después vino la frase que cierra la trampa. Una frase que, cuando la lees, te revuelve el estómago. El tipo le dijo literalmente: tu libertad está en juego y está en mis manos. Dime con cuánto cuentas ahora en una billetera virtual para realizar una transferencia. Una mano lava la otra y con las dos nos lavamos la cara. No era un policía, era Tomás Francavilla, un preso en Magdalena condenado por robo, operando su negocio desde la celda. Rodrigo pagó, claro que pagó. A esa altura y con el juego psicológico en pleno desarrollo, cuando te dicen que tu libertad está en juego,
que hay una investigación judicial con tu nombre, que eres sospechoso de algo que podría arruinarte la vida. Pagas. Hizo varias transferencias a billeteras virtuales. Esas cuentas estaban registradas a nombre de terceros, mujeres que actuaban como recaudadoras de la organización. El total llegó a 1.400.000 pesos argentinos. Para darte una idea, eso equivalía en ese momento a aproximadamente $1.000. Para un soldado voluntario de 21 años, una cifra imposible de absorber. Y la presión no paraba. Seguían llamando, seguían exigiendo. La deuda crecía, o eso le hacían creer, y la amenaza de la causa penal seguía ahí, como una espada sobre su cabeza. El 15 de diciembre, un día antes de morir, Rodrigo recibió varias llamadas. A las 5 de la tarde tuvo una conversación de 10 minutos con un número de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. Poco después, transfirió el equivalente a unos $200 más. Esa noche, entró a su guardia, escribió una carta, a mano, dirigida a su familia y a sus superiores. En esa carta hablaba de problemas económicos, mencionaba a policías corruptos que lo estaban extorsionando, la dejó en el bolsillo de su uniforme. Y pocas horas después, en su puesto de guardia, Rodrigo Gómez se disparó con el fusil que le había dado el ejército argentino. Cuando encontraron el cuerpo, la hipótesis inmediata fue suicidio. Pero había cosas que no cerraban. La carta, los mensajes en el celular que estaba guardado en un cofre, los movimientos en las cuentas bancarias. La División Homicidios de la Policía Federal Argentina tomó el caso. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado asumió la investigación. Y durante más de 50 días trabajaron. Escuchas telefónicas, pericias informáticas, análisis financieros, seguimientos. Lo que encontraron era toda una estructura criminal, una banda con roles bien definidos. Los que captaban a las víctimas en la aplicación, los que hacían de madre alterada, los que se hacían pasar por policías, las que recibían el dinero. Una organización aceitada, eficiente, que funcionaba desde adentro de la cárcel gracias a algo que parece increíble pero es completamente real: los teléfonos celulares que los presos tenían permitido usar en los penales de la provincia de Buenos Aires. Cuando el gobierno argentino presentó los resultados de la investigación, el jefe de gabinete usó un término que se quedó resonando: la pyme del delito. Una pyme, para quien no lo sepa, es lo que en otros países se conoce como una pequeña o mediana empresa. Y la comparación era exacta, porque eso era una empresa, con estructura, división de roles, captación de víctimas, ingresos regulares y personal especializado en cada etapa del engaño. Y lo más escalofriante, uno de los presos, en una escucha telefónica que quedó en el expediente judicial, se jactaba de lo que había construido. Decía textual: busca estafados por Nahuel Conti. Tengo más de un grupo con 100, 300 damnificados que son todos míos. Yo los puse a todos. Rodrigo era uno más en esa lista, uno de cientos de víctimas, pero fue el que no pudo salir. La jueza a cargo del caso dijo algo que vale la pena destacar: esto no es nuevo. Hay infinidad de antecedentes de delitos graves cometidos desde prisiones gracias al uso de celulares. En Argentina, durante la pandemia, se habilitaron los teléfonos en las cárceles mediante una medida judicial colectiva, pensada para que los presos pudieran mantener contacto con sus familias. Esa medida nunca se revirtió del todo, y algunos la convirtieron en un negocio. El padre de Rodrigo, Juan Carlos Gómez, salió a hablar públicamente. Dijo que esto le puede volver a pasar a cualquier familia, que lo que le hicieron a su hijo fue un hostigamiento hasta el suicidio, y les pidió a otros padres que conversen con sus hijos sobre los peligros de este tipo de estafas. 7 personas fueron detenidas. 3 líderes de la banda fueron trasladados a penales federales de máxima seguridad. 4 mujeres que recibían el dinero también fueron arrestadas. Pero Rodrigo no vuelve. Lo que le pasó tiene un nombre: extorsión, y está creciendo en toda América Latina y el mundo. Ocurre en aplicaciones de citas, en redes sociales, en cualquier espacio digital donde alguien pueda construir una identidad falsa y generar confianza. La trampa está diseñada para que la víctima sienta que no tiene salida, para que el miedo y la vergüenza sean tan grandes que no pida ayuda, que no hable con nadie, que intente resolverlo solo. Si alguna vez te encuentras en una situación parecida o conoces a alguien que esté pasando por algo así,
hay salida. Lo primero es hablarle a alguien de confianza, no ceder, no transferir dinero, porque una vez que pagas, la presión no para, solo aumenta. Rodrigo Gómez tenía 21 años, era granadero, custodiaba la residencia de Javier Milei, presidente de Argentina, y murió solo en su puesto de guardia, porque unos presos con un celular encontraron la forma perfecta de hacerle creer que no había otra opción. En Argentina, el lado más oscuro se esconde en Internet, y fue exactamente ahí, en ese rincón que la mayoría prefiere ignorar, donde una niña de 12 años conoció a una supuesta amiga que, al verla en persona, resultó ser algo completamente diferente. Días después, la encontraron sin vida con las manos atadas en un terreno baldío. Esa niña era Micaela Ortega, y esta es su historia. Micaela tenía 12 años, vivía en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, y llevaba la vida que llevan la mayoría de las chicas de su edad. La escuela, los amigos, las charlas interminables por mensaje. Internet era parte de su día a día, como lo es para cualquier chico hoy en día. Era una nena común, de familia humilde, con una vida tranquila, sin complicaciones, sin enemigos, sin ninguna razón para sospechar que alguien, en algún lugar, ya la había elegido como su próxima víctima, porque eso es lo más perturbador de todo esto, que no fue algo que pasó de golpe, fue algo que alguien planificó, con tiempo, con paciencia, con un nivel de frialdad que cuesta entender. Un día, como tantos otros, le llegó una solicitud de amistad en Facebook de una chica llamada Rocío. Sin pensarlo mucho, la aceptó, y así, casi sin darse cuenta, empezaron a hablar. Al principio eran conversaciones cortas, de las de romper el hielo, pero con el tiempo, la cosa fue creciendo. Se contaban cosas, se hacían confidencias, hablaban todos los días, por horas. Para Micaela, Rocío era una amiga de verdad, alguien con quien conectó de una forma genuina. O al menos eso creía. Lo que Micaela no sabía, lo que no podía saber, es que del otro lado de la pantalla no había ninguna chica llamada Rocío. Había un hombre adulto, un hombre que había creado ese perfil con un único propósito y que llevaba semanas, quizás meses, construyendo esa amistad con una sola cosa en mente. El 23 de abril de 2016 quedaron en verse en persona. Rocío le propuso acompañarla a hacer unas compras en el mismo Bahía Blanca, pasar la tarde juntas. Un plan simple, sin nada raro. Micaela no lo dudó ni un segundo. ¿Por qué lo haría? Era su amiga, la conocía. Bueno, creía conocerla. Ese día salió de su casa sin decirle nada a nadie. Total, no iba lejos, no iba a hacer nada peligroso. Era solo una tarde con una amiga en el mismo barrio. No había razón para comentárselo a su mamá. No había razón para dejar dicho a dónde iba. Era una salida completamente normal, eso pensó. Y a partir de ese momento, nadie supo más nada de Micaela. Cuando se hizo de noche y su hija no aparecía, la madre, Mónica Cid, empezó a preocuparse. Micaela no era de esas chicas que llegaban tarde sin avisar. Eso no era normal en ella. Llamó a sus amigos, preguntó en el barrio y cuando no obtuvo respuestas, llamó a la policía. Empezaron a buscarla, revisaron la zona, preguntaron en los comercios cercanos. No había rastros por ningún lado. Era como si Micaela se hubiera esfumado. Sin más opciones, revisaron sus redes sociales y ahí encontraron la primera pista, el chat con Rocío. Las conversaciones, la amistad construida a lo largo de semanas y el plan concreto de encontrarse ese mismo día cerca de su casa. Con esa información, consiguieron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, cerca de una rotonda en la calle Bolivia. Las revisaron con cuidado. Y ahí estaba, Micaela con su bolso rosado, caminando tranquila al lado de un hombre adulto. No había ninguna Rocío, no había ninguna chica, solo un hombre que ella claramente conocía, porque caminaba a su lado sin ningún signo de alerta, sin apuro, como si fuera alguien de confianza. La madre vio las imágenes y no reconoció a ese hombre. Nadie lo reconocía, pero ahí estaba. Y era el único hilo del que podían tirar. Lo que hicieron después fue rastrear la dirección IP del perfil de Rocío en Facebook. Cada vez que alguien usa una red social, deja una huella digital. Y esa huella los llevó hasta una casa en Ingeniero White, una localidad del sur de Bahía Blanca, a pocos kilómetros del centro. Fueron hasta ahí, allanaron el lugar
y encontraron a Jonathan Luna. Tenía 26 años, antecedentes penales. Había sido condenado en 2014 por robo calificado, pero nunca había pisado la cárcel por esa condena porque se había fugado de la justicia. Estaba prófugo, hasta ese momento, al menos, porque a partir de ese día, Jonathan Luna no iba a escaparse a ningún lado, pero Micaela seguía sin aparecer. Ya habían pasado 35 días desde la tarde en que salió de su casa con el bolso rosado. 35 días sin saber nada. La familia destrozada, el país entero pendiente del caso, y Jonathan sentado frente a los investigadores, diciendo que no sabía nada, que él no había hecho nada. Horas de interrogatorio, mucha presión. Y finalmente, Jonathan habló. Lo que confesó esa tarde dejó sin palabras a todos los que estaban en esa sala. Y cuando el caso se hizo público, dejó sin palabras a todo el país. Dijo que él había creado el perfil de Rocío. No fue algo improvisado ni casual. Fue una decisión. Lo había creado específicamente para contactar niñas. Elegía perfiles de chicas jóvenes, iniciaba conversaciones y con paciencia iba construyendo una relación de confianza. Micaela no había sido la primera, pero sí iba a ser la última. La encontró en Facebook, empezó a escribirle y durante semanas se dedicó a ganarse su confianza, a hacerse su amiga, a conocer sus gustos, sus rutinas, lo que le gustaba escuchar, todo calculado, todo con un objetivo. Cuando sintió que ya la tenía, que Micaela confiaba plenamente en Rocío, dio el siguiente paso y propuso el encuentro. Ese 23 de abril, cuando Micaela llegó al punto de encuentro, no encontró a ninguna chica. Encontró a Jonathan. Él le dijo que era el primo de Rocío, que hubo un cambio de planes y que él la llevaría hasta donde ella estaba. Micaela, con toda la inocencia, no tuvo motivos para dudar. Las cámaras los captaron caminando juntos. Micaela tranquila, sin sospechar nada. Jonathan a su lado, llevándola poco a poco lejos de la zona. Le decía que ya faltaba poco, que ya casi llegaban. Mientras tanto, la iba alejando de cualquier lugar con gente, de cualquier lugar donde alguien pudiera verlos o escucharlos. Hasta que llegaron a un terreno baldío en las afueras, un lugar sin cámaras, sin vecinos cerca, sin nadie. Y ahí, Jonathan Luna mostró quién era realmente. La golpeó en la cabeza. Micaela cayó al suelo y él se le fue encima. Lo que siguió es difícil de narrar, no por falta de palabras, sino porque cuesta aceptar que algo así pueda pasarle a una niña. Micaela peleó, eso hay que decirlo. Con todo lo que tenía, con toda la fuerza que podía juntar, peleó. Gritaba, forcejeaba, pedía ayuda a los gritos, pero estaban en un lugar aislado, nadie la escuchaba. Y él era un hombre adulto de 26 años. Jonathan le ordenaba que se callara, que dejara de moverse, que colaborara. Micaela no le hizo caso, siguió peleando, siguió gritando, siguió resistiendo, y eso, en la mente enferma de ese hombre, fue lo que desató lo peor. En un momento, perdió el control. Tomó a Micaela del cuello con las dos manos y empezó a apretar. Ella seguía forcejeando, seguía luchando, pero la fuerza se le iba yendo. Él no soltó, siguió apretando y apretando, hasta que Micaela no pudo más. Esa niña que había salido de su casa con el bolso rosado para ir a conocer a su amiga, murió en ese terreno baldío. Cuando Jonathan se dio cuenta de lo que había hecho, no entró en pánico, no huyó corriendo. Ató las manos y los pies de Micaela, arrastró su cuerpo hacia la maleza y lo cubrió para que no se viera. Y se fue, así, sin más. Lo único que declaró lamentar no era lo que le había hecho a Micaela, era no haber logrado lo que había ido a buscar. Con su confesión, con las imágenes de las cámaras, con los registros de Facebook y el rastreo de IP, la evidencia era aplastante. Jonathan Luna no tenía por dónde escapar. Fue condenado a cadena perpetua por homicidio agravado, intento de acoso sexual y grooming. Y esa última palabra es importante, porque fue la primera vez en la historia de Argentina en que se aplicó la figura penal de grooming seguido de muerte. Un hito legal que marcó un antes y un después en cómo el país empezó a mirar este tipo de delitos. El nombre de Micaela no quedó solo como el de una víctima, quedó grabado en la historia. Años después de su muerte se aprobó la ley Mica Ortega,
que creó un programa nacional para prevenir el grooming y educar a chicos, padres y docentes sobre los peligros del contacto digital con desconocidos. Una ley necesaria, una ley que llegó por ella, pero que llegó demasiado tarde para ella. Micaela Ortega tenía 12. Salió una tarde con su bolso rosado a conocer a una amiga y nunca volvió a casa, porque alguien del otro lado de una pantalla había decidido que ella era su víctima perfecta. Y lo único que realmente hubiera evitado todo esto es que ese hombre nunca hubiera existido. Si hasta aquí ya estás lo suficientemente perturbado por estos casos, déjame decirte que todavía nos falta uno más. ¿A partir de qué edad es una persona realmente responsable de sus actos? ¿Cuándo dejamos de decir es un chico y empezamos a decir es un asesino? Son preguntas que la mayoría de nosotros nunca tiene que hacerse en serio, hasta que aparece un caso como este. 14, 15 y 16 atrajeron a uno de 15 hasta un galpón abandonado. Lo torturaron, lo apuñalaron 23 veces y se fueron riéndose. Lo grabaron. Y 2 de los 3 volvieron a sus casas porque la ley dice que son demasiado jóvenes para ir presos. Ese chico se llamaba Jeremías Monzón y esta es su historia. Jeremías tenía 15 y vivía en Santo Tomé, en la provincia de Santa Fe, Argentina. Vivía con sus abuelos, en la casa donde se había criado. Su mamá, Romina, estaba planeando que se mudara con ella ese año porque iba a cambiar de escuela. La familia lo describe como un chico tranquilo, de bajo perfil, sin conflictos con nadie. De esos pibes que no se meten con nadie y tampoco esperan que nadie se meta con ellos. El 18 de diciembre de 2025, alrededor de las 2:30 de la tarde, Jeremías agarró su bicicleta y salió. Tenía pensado encontrarse con alguien en la ciudad de Santa Fe. Su celular estaba roto, así que andaba con otro sin chip y solo podía comunicarse donde hubiera wifi. Eso, que parecía un detalle sin importancia, después resultó ser parte del problema. Tenía costumbre de volver a las 6 de la tarde. Cuando pasó esa hora y no apareció, la familia empezó a preocuparse. Lo que Jeremías no sabía es que esa tarde no iba a ningún encuentro casual. Iba directo a una trampa que habían diseñado específicamente para él. Reportaron su desaparición ese mismo día. Empezó la búsqueda, pero pasaron los días y no había noticias. Hasta que el 22 de diciembre, vecinos del barrio Chalet en Santa Fe empezaron a notar un olor nauseabundo proveniente de un terreno baldío, un galpón abandonado frente a la cancha del Club Colón. La policía encontró un cuerpo cubierto con cartones entre la maleza. Estaba en avanzado estado de descomposición. Citaron a la mamá de Jeremías para la identificación. Ella fue, miró y no pudo reconocerlo. El estado del cuerpo hacía imposible identificarlo a simple vista. Siguió buscando a su hijo con la esperanza de que ese no fuera él. Pero poco después llegó la confirmación. Era Jeremías. La autopsia fue reveladora y perturbadora al mismo tiempo. Jeremías tenía 23 lesiones punzocortantes distribuidas por todo el cuerpo. Algunas habían sido hechas con un destornillador. Falleció desangrado por shock hipovolémico, que es básicamente la pérdida masiva de sangre. Pero además, el cadáver estaba desnudo. Los asesinos le habían quitado la ropa y la habían tirado en otro lugar para despistar a los investigadores. Y como si todo eso fuera poco, encima del cuerpo habían improvisado una especie de lápida con su nombre y la fecha de su muerte. Todo calculado, todo con una actitud de burla que resulta difícil de procesar. Ese video existe, está en el expediente judicial. Lo que está reportado de forma coincidente por periodistas que accedieron al expediente es lo siguiente. Se ve a Jeremías acorralado dentro del galpón. 3 personas lo rodean. Entre insultos y golpes, lo atacan con cuchillos y un destornillador. Le preguntan por unos videos. Él dice que no tiene nada. Le sacan el teléfono y no encuentran lo que buscan. Pero eso no los detiene. La brutalidad continúa y se prolonga. Y mientras ocurre todo esto, se escuchan risas. Lo que se dice en redes sociales, aunque no está confirmado oficialmente, es que el motivo habría sido un supuesto video íntimo que involucraba a la chica, posiblemente con alguno de los otros 2, y que Jeremías supuestamente habría difundido. Repito, eso no está confirmado. Oficialmente el móvil sigue siendo parte de la investigación, pero cualquiera sea el motivo,
nada justifica lo que le hicieron. La de 16 fue la cerebro de la operación. Según la hipótesis fiscal, ella actuó como señuelo. Usó la confianza de Jeremías para citarlo con engaños y llevarlo hasta donde los otros dos lo estaban esperando. Ella fue quien coordinó todo adentro del galpón. Les daba instrucciones, les decía que lo sujetaran, que no lo dejaran escapar, insistía en que le sacaran la clave del celular. Fue quien lideró la emboscada. Los otros dos tenían 14 y 15. Cuando terminó todo, los tres se fueron. Una cámara de seguridad los captó reuniéndose aproximadamente 1 hora y media después del crimen. Ahí también aparece otro personaje, Nadia, de 41 años, madre de la chica de 16. ¿Qué hacía una mujer adulta reuniéndose con los tres adolescentes 1 hora y media después de que mataron a Jeremías? Esa pregunta la hicieron los investigadores, y la respuesta que encontraron fue bastante condenatoria. Hay indicios de que Nadia sabía de antemano lo que se estaba planeando y que prometió ayudarlos después. Lo que habrían hecho juntos en ese encuentro posterior al crimen sería descartar objetos comprometedores e intentar coordinar una historia para la policía. El 29 de enero de 2026, Nadia fue formalmente imputada como partícipe necesaria del homicidio. El resultado judicial de todo esto es lo que generó más indignación. La de 16 fue imputada por homicidio triplemente agravado, con premeditación, alevosía, ensañamiento y participación de más de una persona. Si fuera adulta, estaría mirando una pena de prisión perpetua, pero por su edad será juzgada bajo el régimen penal juvenil. Por ahora tiene prisión preventiva en un instituto de menores en Rosario. Los otros dos, de 14 y el de 15, fueron identificados como partícipes del homicidio. Llegaron a ser detenidos provisionalmente para las audiencias iniciales y después los soltaron, volvieron a sus casas. Porque en Argentina, cualquier persona por debajo de 16 es inimputable, no importa qué haya hecho. No puede ser juzgado penalmente ni recibir una pena de prisión. A estos chicos se les pueden aplicar medidas tutelares, apoyo psicológico, un instituto o directamente ser devueltos a sus familias. Pero una condena penal no. Argentina, junto con Cuba, tiene la edad de imputabilidad más alta de toda América Latina. La madre de Jeremías lo dijo sin rodeos. Que tengan 14 no los hace inocentes. Son asesinos de 14. Y es difícil no entender desde dónde viene esa frase. Uno de los chicos, el que tiene su foto de perfil puesta con la imagen de un asesino serial argentino conocido como el Ángel de la Muerte, publicó en redes sociales un mensaje diciendo que dejen de normalizar sentir lástima por gente que no conocen y que espera que todo se calme para volver a su vida de antes. Y lo peor no es eso. Lo peor es la cantidad de personas, en su mayoría chicas, que le respondieron apoyándolo. El caso de Jeremías abrió un debate que Argentina viene postergando hace tiempo. ¿Cuándo puede una persona ser considerada responsable de sus actos? ¿A los 16? ¿A los 14? ¿Depende del delito? Los que defienden bajar la edad de imputabilidad dicen que presumir que alguien de 14 no entiende lo que significa matar a alguien es un insulto a la inteligencia. Que los tres sabían exactamente lo que estaban haciendo, porque lo planearon, porque lo ejecutaron con coordinación y porque después intentaron ocultarlo. Los que se oponen argumentan que bajar la edad de imputabilidad no reduce el delito y que termina criminalizando la pobreza, sino viene acompañado de políticas de prevención, educación y contención social. Que el problema no se resuelve metiendo a más adolescentes en la cárcel. El problema de este debate es que siempre llega tarde. Surge después de la tragedia, cuando la familia ya está destruida y la comunidad ya está indignada. Y en ese contexto es muy difícil discutir con cabeza fría. La tía de uno de los chicos salió a hablar públicamente. Dijo que su sobrino es un monstruo y un asesino, que fue su propia madre quien tomó la decisión de entregarlo a la policía con todas las pruebas sin encubrir nada, que toda la familia está del lado de Jeremías, pero que ella vive con el miedo de saber que su sobrino está libre, que no muestra ningún arrepentimiento y que sin una condena real no hay ninguna garantía de que no vuelva a hacerle daño a alguien. La familia de Jeremías convirtió su dolor en algo concreto. Están impulsando lo que llaman la Ley Jeremías, una reforma que bajaría la edad de imputabilidad y modificaría las consecuencias penales para menores que cometan homicidios. El gobernador de Santa Fe también se pronunció.
Una persona que comete un delito así sabe lo que está haciendo, y la pena tiene que estar vinculada al crimen, no a la edad del autor. En el colegio de Jeremías, la puerta se llenó de flores, cartas y fotos. Sus amigos recibieron asistencia psicológica. Su mamá, Romina, sigue hablando, sigue exigiendo, sigue poniendo la cara porque siente que es lo único que puede hacer por él ahora. Jeremías Monzón tenía 15. Salió en bicicleta una tarde de diciembre para encontrarse con alguien en quien confiaba. Y lo que encontró fue un galpón abandonado, 3 personas que lo habían estado esperando y ninguna salida. El juicio sigue su curso. 2 de sus asesinos están libres. Y la pregunta que abrió este caso sigue sin tener una respuesta clara. ¿A partir de qué edad es una persona responsable de lo que hace? Gracias por quedarte hasta el final. Me encantaría leer lo que piensas sobre este debate en los comentarios. Y cuéntame qué país te gustaría que cubra después. Nos vemos pronto. Chao.